En la Pamplona de 1879, en el corazón de un casco antiguo que ya se sentía viejo, una capilla privada adosada a la mansión de una familia de rancio abolengo, comenzó a devorar a sus niños. No lo hizo con el estrépito de un monstruo, sino con la quietud de una tumba que se cierra. La capilla de las ánimas afligidas, propiedad del linaje de Arista, vio cómo sus 3 acólitos, 3 huérfanos cedidos por la caridad de la ciudad para servir en el altar, se desvanecieron uno a uno en el transcurso de un otoño plomizo y húmedo. La policía de la época, más acostumbrada a lidiar con rateros y disputas de taberna que con el misterio tejido con hilos de piedad y silencio, archivó el caso con una nota lacónica y conveniente: fuga masiva. Pero las calles empedradas de Pamplona, aquellas que absorben las confidencias y los miedos como la tierra seca absorbe la lluvia, susurraban otra historia. Una historia de un humo antinatural que ascendía de la chimenea de la capilla en noches sin misa. Un humo que, según los pocos que se atrevían a acercarse, no olía a leña ni a incienso, sino a algo dulzón y enfermizo. Un aroma que se adhería a la garganta y sabía a pena. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada por décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. Este no es un cuento para dormir, sino una crónica para quitar el sueño. Un acta notarial del infierno que puede construirse tras los muros de la devoción. Es el relato de cómo la fe, cuando se pudre, puede convertirse en el más voraz de los depredadores, y de cómo el aire que respiramos puede ser el único mausoleo de los inocentes. Vamos a abrir una puerta que fue sellada con cadenas y con miedo hace más de un siglo, y vamos a dejar que el aire viciado de su interior nos cuente, con su hedor a secreto, la verdad sobre los niños perdidos de la capilla de Arista, y el incienso que olía a hueso quemado. El silencio de los archivos está a punto de romperse, y su eco es el de un coro infantil que se apaga en la oscuridad. Más de un siglo después, el padre Miquel, un joven archivero de la diócesis de Pamplona, recibió el encargo de profanar aquel silencio. No era un inquisidor ni un cazador de fantasmas, su campo de batalla era el polvo, y sus armas, los pinceles de cerdas suaves y el papel secante. Su mundo era un laberinto de estanterías donde los pecados y las virtudes de generaciones enteras dormían en legajos atados con cintas descoloridas. La tarea era simple en su enunciado: catalogar los bienes restantes de la capilla de los de Arista antes de que el ayuntamiento la declarase en ruina total y la demoliera, borrando para siempre su mancha del paisaje urbano. Para Miquel era una tarea más, una rutina de inventariado. Sin embargo, en el fondo de su memoria, se agitaba un recuerdo infantil, la voz de su abuela contándole, en susurros temerosos, la leyenda del humo dulce, aquel olor, que a veces se escapaba de la capilla abandonada, y que, según ella, era el aliento del diablo contando las almas que se había llevado. Lo que comenzó como un deber burocrático, estaba a punto de convertirse en una exhumación personal. Un descenso a los cimientos de un terror que había marcado su infancia. La capilla de las ánimas afligidas lo recibió con un aliento gélido y pútrido. El aire en su interior era una entidad física, denso y pesado, una amalgama del olor a moho, a piedra que ha sudado humedad durante 100 años, y a excrementos de paloma. Pero bajo todo ello, casi imperceptible, como una nota discordante en una sinfonía fúnebre, persistía un aroma residual. Un deje enfermizamente dulce, casi floral, pero con un fondo acre, que se agarraba a la parte posterior de la garganta, y dejaba un regusto metálico en la lengua. Las vidrieras, reventadas por el vandalismo y el tiempo, ya no filtraban la luz divina, sino que la vomitaban en fragmentos de color sobre un suelo cubierto de escombros, hojas muertas, y los pequeños huesos de aves caídas. Las estatuas de los santos, apostadas en sus nichos, parecían llorar lágrimas de mugre, sus rostros de piedra erosionados por la humedad hasta adquirir expresiones de una agonía perpetua. El silencio no era paz, sino tensión, era un silencio antinatural, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración, a la espera de que el último secreto que guardaba en sus entrañas fuera finalmente descubierto. La familia de Arista, los arquitectos de este sagrado mausoleo, habían sido en su tiempo pilares de la sociedad pamplonesa. Un linaje navarro antiguo, inmensamente rico, y conocido por una devoción que rozaba el fanatismo. En 1879, la casa estaba gobernada por un duumvirato de piedad sombría, doña Inés de Arista,
una viuda cuya vida era una penitencia constante, y su hermano, Fray Julián, un monje exclaustrado que había regresado al hogar familiar para servir como su capellán privado. Públicamente, eran un ejemplo de fe inquebrantable, benefactores de la Iglesia y almas piadosas que sobrellevaban con resignación cristiana una tragedia familiar recurrente, una larga y desoladora historia de muertes infantiles. Ningún heredero de los de Arista había logrado superar la pubertad en las últimas 3 generaciones. La gente los veía como santos sufrientes, marcados por una prueba divina que aceptaban con una entereza admirable. Nadie podía imaginar que su devoción no era una respuesta a la tragedia, sino la causa misma de una atrocidad mucho mayor. El informe policial de la época, que el padre Miquel consultó en los archivos municipales antes de poner un pie en la capilla, era un monumento a la indiferencia. Apenas 3 páginas escritas con una caligrafía apresurada. Describía la desaparición de Javier, Mateo e Íñigo como un acto de rebeldía juvenil. Hijos de la inclusa, sin lazos familiares ni fortuna. Es de suponer que han buscado una vida de mayor provecho en otra ciudad, concluía el inspector. Se mencionaba una breve entrevista con doña Inés, quien los describió como muchachos serviciales pero de espíritu inquieto. Fray Julián, por su parte, había añadido que rezaba por sus almas descarriadas. No hubo registros exhaustivos, ni interrogatorios a los vecinos sobre el extraño humo. El caso se cerró en menos de una semana. La versión oficial era limpia, lógica y tranquilizadora. Pero la verdad, como suele ocurrir, no residía en los documentos oficiales, sino en el folclore, en las leyendas que se aferran a los lugares como la hiedra a los muros, susurrando lo que la historia oficial se niega a gritar. El trabajo de Miquel comenzó en la sacristía, una estancia que parecía haber sufrido un colapso silencioso. Los armarios de roble, hinchados por la humedad, se negaban a abrir sus puertas. Las casullas y los manteles del altar, guardados en su interior, se habían convertido en un festín para las polillas y el moho, desintegrándose al tacto en una nube de polvo y fibras podridas. Durante días, Miquel se dedicó a la tediosa tarea de inventariar cálices deslustrados, candelabros de plata ennegrecida, y libros de coro cuyas páginas se habían soldado en un bloque compacto por la acción del agua. Cada objeto parecía impregnado de una tristeza palpable, de un abandono que era más que simple negligencia. Era como si, tras un evento terrible, alguien hubiera cerrado la puerta con la intención de no volver a mirar atrás jamás, de dejar que el tiempo y la ruina se encargaran de sepultar la memoria del lugar. Fue, mientras catalogaba los libros litúrgicos, cuando encontró la primera anomalía. Un misal de altar, encuadernado en cuero agrietado y con los cantos metálicos comidos por el óxido, le pareció extrañamente pesado. Al manipularlo, notó un leve juego en la contraportada. Con la ayuda de una espátula fina, forzó el cuero y reveló lo que no era un defecto, sino un diseño. Un doble fondo. No contenía las reliquias de un santo ni una bula papal, como cabría esperar. En su interior, ajustado en un hueco perfectamente tallado en el cartón, descansaba un pequeño diario de cuero negro, no más grande que la palma de su mano. No tenía cerradura, solo las iniciales FJ grabadas en oro desvaído en la cubierta. Al abrirlo, el olor a papel viejo se mezcló con algo más, un aroma tenue pero familiar, aquel mismo rastro dulzón y enfermizo que impregnaba el aire de la capilla. Las primeras páginas del diario de Fray Julián eran predecibles, casi decepcionantes. Oraciones ortodoxas, reflexiones teológicas sobre la paciencia y el sufrimiento, citas de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. La caligrafía era pulcra, controlada, la de un hombre de letras y de fe. Miquel casi lo descartó como un simple cuaderno de notas espirituales. Pero a medida que avanzaba, la naturaleza de la escritura comenzó a mutar. La caligrafía se volvía más febril, más angulosa, las líneas se inclinaban hacia abajo como si el peso de las palabras las arrastrara. Aparecían pasajes enteros tachados con una violencia que casi rasgaba el papel. Y entre las reflexiones piadosas, comenzaban a infiltrarse anotaciones extrañas, frases en un latín macarrónico mezclado con términos que Miquel no reconocía, palabras que parecían resonar con un eco más antiguo y oscuro, quizás del euskera pagano de aquellas tierras. La inquietud se instaló en el pecho de Miquel como un frío permanente. Llevó el diario al archivo diocesano,
su santuario de silencio y orden, esperando que el contexto de la historia documentada pudiera arrojar luz sobre aquellos escritos delirantes. Pasó días enteros cruzando los datos. La primera revelación fue un golpe sordo. Las fechas de las desapariciones de los 3 acólitos, espaciadas por varias semanas en el otoño de 1879, coincidían con una precisión escalofriante con 3 entradas particularmente crípticas en el diario de Fray Julián. En ellas, el monje no hablaba de pérdida ni de fuga, sino de purificaciones, de ofrendas de incienso bendito, y de la necesidad de limpiar la mancha del linaje con el aliento de la inocencia. La palabra incienso aparecía una y otra vez, casi como una obsesión. Miquel se sumergió en los registros parroquiales, buscando a los niños. Encontró sus partidas de bautismo. Javier de Iruña, Mateo Expósito, Íñigo de la Misericordia. Nombres que denotaban su origen. La inclusa, el abandono. Eran niños sin historia, sin familia que los reclamara, perfectos para desaparecer sin levantar demasiadas sospechas. Les puso rostro imaginando sus vidas, sirviendo en aquella capilla oscura, bajo la mirada de la piadosa doña Inés y el enigmático Fray Julián. Buscó sus certificados de defunción en los años siguientes, pensando que quizás habían muerto en otro lugar. No encontró nada. Para los registros de la Iglesia y del Estado, después de servir en la capilla de las ánimas afligidas, aquellos 3 niños simplemente dejaron de existir. Eran fantasmas en el papel mucho antes de convertirse en espectros del folclore local. La investigación lo llevó después al archivo de periódicos de la ciudad. Horas pasando páginas quebradizas de gacetas locales. El olor a papel viejo llenando sus pulmones. Y allí, en una pequeña nota en la sección de sucesos locales, fechada en noviembre de 1879, encontró la pieza que conectaba el diario con la leyenda. Un breve artículo, casi un chisme, que mencionaba las quejas de varios vecinos de la calle, donde se ubicaba la mansión de Arista. Se quejaban de un humo denso y de olor peculiar, que emanaba de la capilla familiar en horas intempestivas, un humo que, según un testigo anónimo, mareaba y dejaba un sabor a ceniza en la boca. La nota terminaba diciendo que la familia de Arista había asegurado que se trataba de un incienso especial traído de Tierra Santa para sus ritos privados. En ese momento la historia de su abuela sobre el humo dulce dejó de ser un cuento infantil y se convirtió en una evidencia. El linaje de los de Arista, como Miquel descubriría en los archivos genealógicos de la nobleza navarra, estaba efectivamente maldito, pero no por una fuerza divina. La maldición era genética. Generaciones de endogamia para preservar la pureza de la sangre y la fortuna habían resultado en una enfermedad hereditaria recesiva. Una dolencia cruel que se manifestaba en la infancia y mataba a sus vástagos antes de que alcanzaran la pubertad. La larga historia de muertes infantiles no era una prueba de fe, sino una consecuencia biológica de su propia soberbia. Desesperados, viendo cómo su linaje se extinguía, doña Inés y Fray Julián debieron haber llegado a una conclusión aterradora. Su sangre no estaba siendo puesta a prueba por Dios, sino que estaba fundamentalmente impura, corrupta desde su origen. Con esta nueva perspectiva, Miquel regresó al diario de Fray Julián. Las páginas que antes parecían el delirio de un fanático, ahora se leían como el manual de un teólogo desesperado. El monje, en su reclusión, no había perdido la fe. La había retorcido hasta convertirla en un monstruo. Había buceado en textos prohibidos, en grimorios que fusionaban la cábala cristiana con antiguos ritos paganos vascos, buscando una solución que la doctrina ortodoxa no podía ofrecerle. Estaba convencido de que la única forma de purificar una sangre manchada era a través de un sacrificio vicario, una ofrenda de inocencia, que aplacara la ira de un Dios que él imaginaba tan cruel y tribal, como las deidades a las que sus antepasados habían rezado en los bosques. El horror de la verdad comenzó a tomar forma en la mente de Miquel, una verdad tan monstruosa que parecía imposible. Los niños acólitos, huérfanos sin nadie en el mundo, no habían sido elegidos por su devoción, sino por su pureza y su invisibilidad social. No desaparecieron. Fueron sacrificados, uno a uno. Su selección no fue aleatoria, sino un proceso metódico que Fray Julián describía en su diario con una escalofriante terminología litúrgica. Hablaba de la elección del Cordero, del período de preparación espiritual, y de la consagración final al servicio de la estirpe.
Los niños que servían en el altar no eran para él almas a las que guiar, sino ingredientes para un ritual blasfemo. La capilla no era solo un lugar de culto, sino un matadero sacramental. Fray Julián describía con detalle la existencia de un brasero oculto, un horno crematorio disimulado tras un falso panel, en la parte posterior del retablo del altar mayor. Allí, tras una ceremonia que era una parodia grotesca de la misa católica, los cuerpos de los niños eran incinerados. Sus cenizas, cuidadosamente recogidas, se convertían en el componente principal de una mezcla sacrílega. Creían que al quemar esas cenizas, junto con incienso y mirra durante sus misas negras privadas, al respirar el humo de los inocentes sacrificados, su propia sangre contaminada sería milagrosamente purificada por Dios, permitiéndoles por fin concebir un heredero sano. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. Lo que estás presenciando es la anatomía de un mal que se disfraza de piedad, la prueba de que los monstruos más terribles no son los que se esconden en las sombras, sino los que ofician a la luz de las velas, convencidos de su propia santidad. La historia de la capilla de Arista es una advertencia de que la desesperación, armada con la fe, puede justificar cualquier atrocidad y convertir el altar en una pira funeraria. La confirmación final, la prueba irrefutable, llegó en una de las últimas páginas del diario, una página que había sido doblada y pegada a la anterior, como si el propio Fray Julián hubiera sentido un atisbo de vergüenza o miedo ante lo que había escrito. Con un cuidado infinito, Miquel utilizó vapor para despegar el papel quebradizo. Debajo, con una caligrafía temblorosa pero clara, encontró lo que parecía una receta, un listado de ingredientes titulado Compositio pro incensum expiationis. La receta para el incienso de la expiación. El corazón de Miquel se detuvo mientras leía la lista. Para el incienso de la expiación, comenzaba la fórmula, se tomarán 3 partes de olíbano puro de Saba, para elevar la plegaria. 2 partes de mirra de Esmirna, para honrar el sacrificio, y 1 parte de ceniza de hueso de infante no bautizado, para purificar la sangre del oferente. La frase final resonó en el silencio del archivo como una blasfemia gritada en una catedral. Ceniza de hueso de infante. No era una metáfora. No era un delirio. Era una instrucción literal, la fórmula de un horror metódico y calculado. El horror no era solo que los mataran, sino que los deshumanizaran, hasta convertirlos en un componente más de su liturgia privada, en polvo para ser inhalado por sus asesinos. Miquel sintió una náusea violenta. El olor dulzón de la capilla cobró un nuevo y espantoso significado. No era el aroma del incienso viejo o de la putrefacción. Era el olor literal de la muerte, el fantasma olfativo de los niños incinerados. Un hedor que se había adherido a las piedras, a la madera, a la misma alma del edificio, y que se negaba a desaparecer después de más de un siglo. El humo dulce de la leyenda de su abuela no era una fantasía. Era el testimonio sensorial de un crimen abominable, el relato que los vecinos contaban sin entender su verdadero y macabro origen. Las víctimas no solo habían sido asesinadas, sino que habían sido convertidas en el aire mismo de la capilla. La reconstrucción de la última noche se formó en su mente con una claridad insoportable, una visión que era a la vez histórica y visceral. Veía la capilla iluminada solo por la luz de las velas, creando sombras danzantes que se retorcían en las paredes como almas en pena. Veía a Fray Julián, con su hábito de monje, y a doña Inés, con su vestido de luto perpetuo, sus rostros impasibles, serenos, imbuidos de una certeza fanática. No había maldad en sus ojos, sino una piedad aterradora. Estaban convencidos de que estaban realizando un acto sagrado, un sacrificio necesario para la supervivencia de su estirpe, una obra que Dios no solo perdonaría sino que demandaba. En la visión, el último acólito, quizás el pequeño Íñigo, era guiado hacia el altar. No había gritos, no había lucha. El niño, acostumbrado a la obediencia y al ritual, probablemente caminó con confianza, quizás incluso con reverencia. El sonido dominante en la capilla no era el del miedo, sino el del canto de salmos en latín, la voz grave de Fray Julián, y el susurro agudo de doña Inés. Una letanía que envolvía el acto en un manto de santidad. El crepitar del fuego en el brasero oculto se unía al coro, un sonido que prometía calor, y que en realidad era el preludio de la aniquilación. La escena era de una calma espeluznante,
La violencia no estaba en el gesto, sino en la absoluta perversión de su significado. El padre Miquel, de pie solo en medio de la capilla en ruinas, en el presente, sintió el peso de esa visión como si la estuviera presenciando en directo. El aire frío parecía más denso, cargado con los ecos de aquellos cantos y el llanto silencioso de un niño traicionado. Sacó el pequeño diario de cuero, y con voz temblorosa, leyó en voz alta el pasaje final, la última entrada de Fray Julián, escrita meses después de la desaparición del último acólito. La sangre sigue impura, Dios no ha escuchado, el sacrificio ha sido en vano, nos ha abandonado en nuestra devoción. La desesperación final del monje, la constatación de su fracaso, no trajo consuelo, solo subrayó la inutilidad y la crueldad de todo. En ese momento, el peso de la verdad lo aplastó, no solo intelectualmente, sino física y espiritualmente. Se dobló, apoyando las manos en las rodillas, respirando con dificultad, como si el aire de la capilla estuviera tratando de ahogarlo con su secreto. El conocimiento era una carga insoportable. Él era ahora el único custodio vivo de la historia real de Javier, Mateo e Íñigo. Su fe, una estructura sólida y ordenada construida sobre la lógica y la tradición, se agrietó profundamente. Comprendió que el mal no siempre es una fuerza externa que asalta los muros de la Iglesia, sino que a menudo nace en su mismo corazón, alimentado por la desesperación, la soberbia y una fe que ha perdido de vista la humanidad. Días después, presentó un informe detallado y cauteloso a sus superiores en la diócesis. Adjuntó transcripciones del diario, copias de los registros y su conclusión devastadora. Esperaba una reacción de horror, quizás la orden de realizar un exorcismo, de consagrar de nuevo el lugar, de dar a los niños un entierro digno, aunque solo fuera simbólico. La respuesta que recibió fue un silencio administrativo, seguido de una reunión a puerta cerrada con el obispo. La decisión fue rápida, pragmática y heladora. El secreto debía ser mantenido. Un escándalo de esa magnitud, que involucraba a una familia noble y un crimen ritual dentro de una capilla, sacudiría los cimientos de la fe local de una manera irreparable. La capilla no sería demolida. La demolición implicaría excavaciones. Y las excavaciones podrían desenterrar pruebas, fragmentos de hueso, el brasero oculto. En su lugar, la diócesis ordenó que fuera sellada para siempre. Se tapiarían las ventanas desde el interior, y la puerta principal sería cerrada no solo con candados sino con una gruesa cadena de hierro soldada al marco de piedra. El mal no sería purgado, ni confrontado ni expiado. Simplemente sería enterrado de nuevo, esta vez bajo un sello oficial de la Iglesia. La historia de los niños perdidos seguiría siendo una leyenda, y la verdad, un documento clasificado en el archivo más profundo y oscuro de la diócesis. Para el padre Miquel, la vida nunca volvió a ser la misma. El olor a incienso durante la misa, que antes era para él el aroma de lo sagrado, ahora le provocaba náuseas y ataques de pánico. En sus pesadillas, oía el sonido de un coro infantil que cantaba salmos, pero cuyas voces se iban apagando lentamente, ahogadas por el humo, hasta convertirse en un silencio aterrador. Su fe no se rompió, pero se transformó. Se volvió más sombría, más compleja, consciente de la oscuridad abismal que puede anidar en el corazón de lo que se considera más sagrado. El mundo ya no era un lugar de certezas, sino un archivo de horrores esperando a ser catalogados. La capilla sigue en pie hoy en día, un diente podrido en la encía del casco antiguo de Pamplona. Las cadenas en su puerta están cubiertas de óxido, pero se mantienen firmes. Los vecinos, sin saber la verdad completa, evitan esa parte de la calle al anochecer, movidos por una memoria instintiva del lugar, un no sé qué, que les eriza la piel. En los foros de Internet sobre leyendas urbanas de la ciudad, todavía hay testimonios esporádicos. Gente que jura haber percibido, en las noches frías de invierno, un olor extrañamente dulce y nauseabundo flotando cerca de la puerta sellada. Otros afirman haber escuchado el eco fantasma de un coro infantil donde solo debería haber silencio. El legado de los de Arista se extinguió poco después de los crímenes. Doña Inés murió sin descendencia, y Fray Julián, según los registros, fue internado en un manicomio. En la Pamplona de 1879, en el corazón de un casco antiguo que ya se sentía viejo,
una capilla privada adosada a la mansión de una familia de rancio abolengo comenzó a devorar a sus niños. No lo hizo con el estrépito de un monstruo, sino con la quietud de una tumba que se cierra. La capilla de las ánimas afligidas, propiedad del linaje de Arista, vio como sus 3 acólitos, 3 huérfanos cedidos por la caridad de la ciudad para servir en el altar, se desvanecieron uno a uno en el transcurso de un otoño plomizo y húmedo. La policía de la época, más acostumbrada a lidiar con rateros y disputas de taberna que con el misterio tejido con hilos de piedad y silencio, archivó el caso con una nota lacónica y conveniente: fuga masiva. Pero las calles empedradas de Pamplona, aquellas que absorben las confidencias y los miedos como la tierra seca absorbe la lluvia, susurraban otra historia. Una historia de un humo antinatural que ascendía de la chimenea de la capilla en noches sin misa. Un humo que, según los pocos que se atrevían a acercarse, no olía a leña ni a incienso, sino a algo dulzón y enfermizo, un aroma que se adhería a la garganta y sabía a pena. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada por décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. Este no es un cuento para dormir, sino una crónica para quitar el sueño, un acta notarial del infierno que puede construirse tras los muros de la devoción. Es el relato de cómo la fe, cuando se pudre, puede convertirse en el más voraz de los depredadores, y de cómo el aire que respiramos puede ser el único mausoleo de los inocentes. Vamos a abrir una puerta que fue sellada con cadenas y con miedo hace más de un siglo, y vamos a dejar que el aire viciado de su interior nos cuente, con su hedor a secreto, la verdad sobre los niños perdidos de la capilla de Arista, y el incienso que olía a hueso quemado. El silencio de los archivos está a punto de romperse, y su eco es el de un coro infantil que se apaga en la oscuridad. Más de un siglo después, el padre Miquel, un joven archivero de la diócesis de Pamplona, recibió el encargo de profanar aquel silencio. No era un inquisidor ni un cazador de fantasmas, su campo de batalla era el polvo, y sus armas, los pinceles de cerdas suaves y el papel secante. Su mundo era un laberinto de estanterías donde los pecados y las virtudes de generaciones enteras dormían en legajos atados con cintas descoloridas. La tarea era simple en su enunciado: catalogar los bienes restantes de la capilla de los de Arista, antes de que el ayuntamiento la declarase en ruina total y la demoliera, borrando para siempre su mancha del paisaje urbano. Para Miquel, era una tarea más, una rutina de inventariado. Sin embargo, en el fondo de su memoria, se agitaba un recuerdo infantil, la voz de su abuela contándole, en susurros temerosos, la leyenda del humo dulce, aquel olor que a veces se escapaba de la capilla abandonada, y que, según ella, era el aliento del diablo contando las almas que se había llevado. Lo que comenzó como un deber burocrático estaba a punto de convertirse en una exhumación personal, un descenso a los cimientos de un terror que había marcado su infancia. La capilla de las ánimas afligidas lo recibió con un aliento gélido y pútrido. El aire en su interior era una entidad física, denso y pesado, una amalgama del olor a moho, a piedra que ha sudado humedad durante 100 años y a excrementos de paloma. Pero bajo todo ello, casi imperceptible como una nota discordante en una sinfonía fúnebre, persistía un aroma residual. Un deje enfermizamente dulce, casi floral pero con un fondo acre, que se agarraba a la parte posterior de la garganta y dejaba un regusto metálico en la lengua. Las vidrieras, reventadas por el vandalismo y el tiempo, ya no filtraban la luz divina, sino que la vomitaban en fragmentos de color sobre un suelo cubierto de escombros, hojas muertas, y los pequeños huesos de aves caídas. Las estatuas de los santos, apostadas en sus nichos, parecían llorar lágrimas de mugre, sus rostros de piedra erosionados por la humedad, hasta adquirir expresiones de una agonía perpetua. El silencio no era paz, sino tensión. Era un silencio antinatural, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración, a la espera de que el último secreto que guardaba en sus entrañas fuera finalmente descubierto. La familia de Arista, los arquitectos de este sagrado mausoleo, habían sido en su tiempo pilares de la sociedad pamplonesa. Un linaje navarro antiguo, inmensamente rico, y conocido por una devoción que rozaba el fanatismo. En 1879, la casa estaba gobernada por un duumvirato de piedad sombría, doña Inés de Arista, una viuda cuya vida era una penitencia constante, y su hermano, fray Julián,
un monje exclaustrado que había regresado al hogar familiar para servir como su capellán privado. Públicamente, eran un ejemplo de fe inquebrantable, benefactores de la Iglesia y almas piadosas que sobrellevaban con resignación cristiana una tragedia familiar recurrente, una larga y desoladora historia de muertes infantiles. Ningún heredero de los de Arista había logrado superar la pubertad en las últimas 3 generaciones. La gente los veía como santos sufrientes, marcados por una prueba divina que aceptaban con una entereza admirable. Nadie podía imaginar que su devoción no era una respuesta a la tragedia, sino la causa misma de una atrocidad mucho mayor. El informe policial de la época, que el padre Miquel consultó en los archivos municipales antes de poner un pie en la capilla, era un monumento a la indiferencia. Apenas 3 páginas escritas con una caligrafía apresurada. Describía la desaparición de Javier, Mateo e Íñigo como un acto de rebeldía juvenil. Hijos de la inclusa, sin lazos familiares ni fortuna, es de suponer que han buscado una vida de mayor provecho en otra ciudad, concluía el inspector. Se mencionaba una breve entrevista con doña Inés, quien los describió como muchachos serviciales pero de espíritu inquieto. Fray Julián, por su parte, había añadido que rezaba por sus almas descarriadas. No hubo registros exhaustivos, ni interrogatorios a los vecinos sobre el extraño humo. El caso se cerró en menos de una semana. La versión oficial era limpia, lógica y tranquilizadora. Pero la verdad, como suele ocurrir, no residía en los documentos oficiales, sino en el folclore, en las leyendas que se aferran a los lugares como la hiedra a los muros, susurrando lo que la historia oficial se niega a gritar. El trabajo de Miquel comenzó en la sacristía, una estancia que parecía haber sufrido un colapso silencioso, una implosión de abandono que había detenido el tiempo en un instante de decadencia perpetua. Los armarios de roble macizo, hinchados por décadas de humedad navarra, se negaban a abrir sus puertas con la terquedad de un sepulcro. Sus goznes, soldados por el óxido, emitían un quejido agudo y prolongado, el lamento del metal torturado, cada vez que Miquel aplicaba la palanca. Cuando finalmente cedían, una bocanada de aire viciado escapaba de su interior, un aliento que olía a tiempo estancado, a tela podrida, y a la amarga fragancia de la madera en descomposición. Las casullas y los manteles del altar, que en su día debieron resplandecer con hilos de oro y seda, ahora eran meros fantasmas textiles, un festín para las polillas y el moho que los habían reducido a una filigrana de fibras desintegradas. Al más leve contacto, se deshacían en una nube de polvo grisáceo y esporas que danzaban en los débiles rayos de luz que se colaban por las grietas, un polvo que parecía compuesto de memoria y olvido. Durante días enteros, Miquel se dedicó a la tediosa y casi fúnebre tarea de inventariar cálices deslustrados, sus superficies de plata ahora negras como el pecado, y candelabros que parecían garras esqueléticas aferrándose a la penumbra. Los libros de coro, con sus grandes pentagramas, tenían las páginas soldadas en un bloque compacto y húmedo por la acción del agua, sus cantos gregorianos silenciados para siempre, ahogados por la negligencia. Cada objeto que catalogaba parecía impregnado de una tristeza palpable, de un abandono que era mucho más que simple descuido. Era un acto deliberado, como si tras un evento de indecible horror, alguien hubiera cerrado la puerta con la violenta intención de no volver a mirar atrás jamás, de dejar que la ruina y el tiempo actuaran como cómplices para sepultar un secreto inconfesable bajo toneladas de polvo y silencio. Fue mientras catalogaba los pesados libros litúrgicos, apilados en un rincón como lápidas anónimas, cuando encontró la primera anomalía, la primera nota discordante en aquella sinfonía de podredumbre. Un misal de altar, de un tamaño considerable, encuadernado en un cuero agrietado que se sentía al tacto como piel reseca y antigua, y con los cantos metálicos comidos por un óxido de un color rojizo, casi sangriento, le pareció extrañamente pesado, desequilibrado. Su peso no se correspondía con el de otros volúmenes de similar tamaño. Al manipularlo, al pasarlo de una mano a otra sintiendo su masa inerte, notó un leve juego en la contraportada. Un movimiento casi imperceptible, un crujido sordo que no era el del papel viejo, sino el de la madera o el cartón cediendo. La curiosidad, esa herramienta fundamental del archivero, se impuso a la rutina. Con la ayuda de una espátula fina, la misma que usaba para separar páginas adheridas, forzó con delicadeza el borde del cuero. No encontró la resistencia de un defecto, sino la precisa claudicación de un diseño. Se reveló lo que no era una rotura, sino un mecanismo, un doble fondo. No contenía las reliquias de un santo ni una bula papal enrollada,
como su mente, entrenada en los tesoros de la iglesia, le hizo esperar. En su interior, ajustado en un hueco perfectamente tallado en el grueso cartón de la cubierta, descansaba un pequeño diario de cuero negro, no más grande que la palma de su mano, frío y compacto al tacto. No tenía cerradura, solo las iniciales FJ, grabadas en un oro desvaído en la cubierta, casi borradas por el roce del tiempo y el secreto. Al abrirlo, el olor a papel viejo y a tinta ferrogálica se mezcló con algo más, un aroma tenue pero inconfundiblemente familiar. Aquel mismo rastro dulzón y enfermizo que impregnaba el aire de la capilla, como si el libro mismo exhalara el fantasma de su contenido. Las primeras páginas del diario de Fray Julián eran predecibles, casi decepcionantes en su ortodoxia, un remanso de calma antes de la tormenta que se gestaba en sus márgenes. Contenían oraciones canónicas, reflexiones teológicas sobre la naturaleza del sufrimiento y la paciencia divina, citas meticulosamente transcritas de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. La caligrafía era un modelo de control y erudición. Pulcra, ordenada, con una inclinación constante y una presión uniforme. La mano de un hombre de letras y de fe inquebrantable, un alma que parecía encontrar consuelo y estructura en la doctrina. Miquel, al principio, casi lo descartó como un simple cuaderno de notas espirituales, un objeto de devoción personal sin mayor relevancia histórica para su inventario. Sin embargo, a medida que avanzaba, pasando las páginas finas y quebradizas con el cuidado de quien manipula alas de mariposa, la naturaleza de la escritura comenzó a mutar, a descomponerse ante sus ojos. La caligrafía, antes tan serena, se volvía progresivamente más febril, más angulosa, como si la pluma arañara el papel en lugar de deslizarse sobre él. Las líneas, antes rectas, se inclinaban bruscamente hacia abajo, como si el peso insoportable de las palabras las arrastrara hacia el abismo. Aparecían pasajes enteros, tachados con una violencia inusitada, una furia de tinta negra que no buscaba corregir, sino aniquilar lo escrito, casi rasgando el papel en su frenesí. Y entre las reflexiones piadosas, como una mala hierba creciendo en un jardín sagrado, comenzaban a infiltrarse anotaciones extrañas, frases en un latín macarrónico y corrupto, mezclado con términos que Miquel, a pesar de su formación, no reconocía, palabras que parecían resonar con un eco más antiguo y oscuro, quizás del euskera pagano que aún latía bajo la piel cristiana de aquellas tierras navarras, una inquietud profunda, una sensación de frío que no provenía de la humedad de la capilla, se instaló en el pecho de Miquel como un peso físico. La sensación de estar profanando algo más que un simple libro, de estar leyendo el acta de la descomposición de un alma, lo invadió por completo. Decidió que aquel ambiente opresivo no era el lugar adecuado para descifrar tal documento. Llevó el pequeño diario de cuero negro al archivo diocesano, su santuario personal de silencio, orden y luz controlada, esperando que el contexto de la historia documentada, la fría lógica de las fechas y los registros, pudiera arrojar algo de luz sobre aquellos escritos que parecían oscilar entre el delirio místico y la locura más abyecta. Pasó días enteros encerrado, el mundo exterior reducido al murmullo lejano de la ciudad, su única compañía el crujido del papel y el zumbido de la lámpara de lectura. Cruzó los datos con una paciencia metódica, casi febril. Y entonces, la primera revelación cayó sobre él como un golpe sordo, un impacto que le robó el aliento. Las fechas de las desapariciones de los tres acólitos, Javier, el primero en esfumarse a finales de septiembre, Mateo, a mediados de octubre, e Iñigo, a principios de noviembre de 1879, espaciadas por varias semanas en aquel otoño plomizo, coincidían con una precisión escalofriante, casi matemática, con tres entradas particularmente crípticas y violentamente tachadas en el diario de Fray Julián. En ellas, el monje no hablaba de pérdida, ni de fuga, ni de tristeza. Hablaba de purificaciones necesarias, de ofrendas de incienso bendito para aplacar la justicia divina, y de la imperiosa necesidad de limpiar la mancha del linaje con el aliento puro de la inocencia. La palabra incienso aparecía una y otra vez, repetida como un mantra, como una obsesión, dejando de ser un simple elemento litúrgico para convertirse en la clave de una liturgia perversa. Impulsado por un presentimiento que ya era casi una certeza aterradora, Miquel se sumergió en los registros parroquiales de la época, buscando a los niños, tratando de darles una identidad más allá de su trágico final. Encontró sus partidas de bautismo, escritas con la misma caligrafía elegante y distante en los grandes libros de la catedral.
Javier de Iruña. Mateo Expósito. Íñigo de la Misericordia. Nombres que no denotaban un linaje sino su ausencia, nombres que eran un estigma de su origen, la inclusa, el abandono, la caridad pública. Eran niños sin historia, sin familia que los reclamara, sin nadie que preguntara con la suficiente insistencia si un día dejaban de aparecer. Eran, en esencia, invisibles, perfectos para desaparecer sin levantar demasiadas sospechas en una sociedad que tenía demasiados huérfanos de los que preocuparse. Miquel les puso rostro en su imaginación, visualizando sus pequeñas figuras con sotanas negras, sirviendo en aquella capilla oscura y húmeda, bajo la mirada impenetrable de la piadosa doña Inés y la presencia enigmática y cada vez más siniestra de Fray Julián. Buscó sus certificados de defunción en los registros de los años y décadas siguientes, aferrándose a la esperanza de que quizás hubieran muerto de enfermedad en otra ciudad, o de viejos en alguna tierra lejana. No encontró absolutamente nada. Ni un solo rastro. Para los meticulosos registros de la Iglesia y del Estado, después de servir en la capilla de las ánimas afligidas, aquellos 3 niños simplemente dejaron de existir. Se habían evaporado del mundo, convertidos en fantasmas en el papel, mucho antes de que el folclor local los convirtiera en espectros de una leyenda susurrada. La investigación, ahora convertida en una obsesión que consumía sus días y sus noches, lo llevó después al archivo de periódicos de la ciudad, un lugar que olía a tiempo encapsulado. Pasó horas interminables pasando las páginas quebradizas de las gacetas locales, el papel amarillento deshaciéndose en sus dedos, el polvo de los titulares de un siglo atrás, llenando sus pulmones. Y allí, en una pequeña y casi insignificante nota en la sección de sucesos locales, un breve insertado en la parte inferior de una página llena de anuncios de remedios y noticias de la corte, fechada en noviembre de 1879, encontró la pieza que conectaba de forma irrefutable el diario de Fray Julián con la leyenda de su abuela. Era un breve artículo, redactado casi como un chisme de vecindario, que mencionaba las quejas de varios residentes de la calle donde se ubicaba la imponente mansión de Arista. Los vecinos, citados anónimamente, se quejaban de un humo denso y de olor peculiar y empalagoso, que emanaba de la chimenea de la capilla familiar en horas intempestivas, en noches en las que no había servicio religioso. Un humo que, según el testimonio de un testigo, mareaba y dejaba un sabor a ceniza dulce en la boca. La nota, casi como una ocurrencia tardía, terminaba informando de que la familia de Arista había asegurado a las autoridades que se trataba de un incienso especial, una mezcla exótica traída de Tierra Santa para sus ritos de devoción privada. En ese preciso instante, la historia que su abuela le contaba en susurros antes de dormir, la leyenda del humo dulce, dejó de ser un cuento infantil para asustarlo, y se transformó, con una claridad brutal, en una evidencia forense, en el testimonio olfativo de un crimen. El linaje de los de Arista, como Miquel descubriría en los polvorientos archivos genealógicos de la nobleza navarra, estaba efectivamente maldito, pero no por una fuerza divina o un castigo celestial, como la piedad popular suponía. La maldición era mucho más terrenal, más científica y por tanto más inexorable, estaba escrita en su propia sangre. Generaciones de endogamia, de matrimonios entre primos para preservar la pureza del linaje y consolidar la fortuna familiar, habían tenido como consecuencia una enfermedad hereditaria recesiva, una cruel tara genética. Era una dolencia devastadora que se manifestaba en la primera infancia y mataba a sus vástagos, sin excepción, antes de que alcanzaran la pubertad, a menudo con fiebres y convulsiones que los médicos de la época diagnosticaban como un castigo de Dios. La larga y desoladora historia de muertes infantiles que había granjeado a la familia la compasión de toda Pamplona, no era una prueba de fe impuesta desde el cielo, sino una consecuencia biológica directa de su propia soberbia, de su obsesión por mantener la sangre incontaminada, sin saber que la estaban envenenando desde dentro. Desesperados, viendo cómo su estirpe se extinguía de forma inevitable, cómo su apellido estaba condenado a desaparecer, doña Inés y Fray Julián debieron haber llegado a una conclusión aterradora y blasfema. Su sangre no estaba siendo puesta a prueba por Dios, sino que estaba fundamentalmente impura, corrupta desde su origen, y la fe ortodoxa ya no era suficiente para salvarla. Con esta nueva y terrible perspectiva,
Con el conocimiento de la desesperación biológica que los atenazaba, Miquel regresó al diario de Fray Julián. Las páginas que antes le habían parecido el delirio incomprensible de un fanático religioso ahora se leían con una claridad espantosa, como el manual de operaciones de un teólogo desesperado que ha decidido reescribir las leyes de Dios para adaptarlas a sus propias necesidades. El monje, en su reclusión y su estudio, no había perdido la fe. La había retorcido, la había torturado hasta convertirla en un monstruo a su imagen y semejanza. Se había sumergido en textos prohibidos, en grimorios y tratados de teología herética que la Iglesia había intentado suprimir durante siglos, libros que fusionaban la cábala cristiana con antiguos ritos paganos vascos, buscando una solución radical que la doctrina ortodoxa, con sus rezos y sus sacramentos, no podía ofrecerle. Estaba convencido, con la certeza absoluta de un loco, de que la única forma de purificar una línea de sangre manchada era a través de un sacrificio vicario, una transfusión espiritual, lograda mediante una ofrenda de inocencia que aplacara la ira de un Dios que él ya no imaginaba como un Padre misericordioso, sino como una deidad cruel y tribal, tan sedienta de sangre como los antiguos dioses a los que sus antepasados habían rezado en los bosques oscuros de Navarra. El horror de la verdad, ya sin velos ni metáforas, comenzó a tomar forma en la mente de Miquel, una verdad tan monstruosa, tan contraria a la naturaleza humana y divina, que su cerebro se resistía a aceptarla. Los niños acólitos, Javier, Mateo e Íñigo, huérfanos sin nadie en el mundo que llorara su ausencia, no habían sido elegidos por su devoción o su piedad, sino por su pureza biológica y su invisibilidad social. No desaparecieron, no se fugaron, fueron sacrificados, uno a uno, en un calendario litúrgico de horror. Su selección no había sido aleatoria, sino un proceso metódico y calculado que Fray Julián describía en su diario, con una escalofriante y desapegada terminología sacramental, como si estuviera redactando un manual de procedimiento para un rito sagrado. Hablaba de la elección del Cordero sin mancha, del período de preparación espiritual, al que sometía a cada niño antes del final, y de la consagración final, al servicio de la estirpe a través del fuego purificador. Los niños que servían en el altar de la capilla de las ánimas afligidas, no eran para él almas a las que guiar hacia el cielo, sino meros ingredientes para un ritual blasfemo, recipientes de una inocencia que debía ser cosechada para salvar su apellido de la extinción. La capilla, por tanto, no era solo un lugar de culto. Había sido profanada y convertida en un matadero sacramental, un altar de sacrificios humanos disfrazado de devoción cristiana. Con una precisión que helaba la sangre, Fray Julián describía en su diario la existencia de un brasero oculto, un pequeño horno crematorio de hierro forjado, ingeniosamente disimulado tras un falso panel de madera en la parte posterior del recargado retablo del Pulsulán, altar mayor. Un mecanismo secreto, conocido solo por él y su hermana Inés. Allí, tras una ceremonia que era una parodia grotesca y sacrílega de la misa católica, en la que se utilizaban las mismas palabras y gestos del sacrificio de Cristo, los cuerpos de los niños, uno tras otro, eran incinerados hasta quedar reducidos a cenizas. Sus restos calcinados, cuidadosamente recogidos y tamizados, se convertían en el componente principal de una mezcla abominable. En su locura teológica, Fray Julián y doña Inés estaban convencidos de que al quemar esas cenizas junto con incienso y mirra durante sus misas negras privadas, al respirar profundamente el humo de los inocentes sacrificados, su propia sangre contaminada sería milagrosamente purificada por la intercesión de un Dios que, según ellos, apreciaba la magnitud de su sacrificio. Creían que inhalando la muerte de otros, podrían engendrar una nueva vida para su linaje. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. Lo que estás presenciando es la anatomía de un mal que se disfraza de piedad, la prueba de que los monstruos más terribles no son los que se esconden en las sombras, sino los que ofician a la luz de las velas, convencidos de su propia santidad y de la justicia de sus actos. La historia de la capilla de Arista es una advertencia terrible y atemporal de que la desesperación, cuando se arma con los dogmas de la fe, puede justificar cualquier atrocidad y convertir el altar más sagrado en una pira funeraria. El silencio de la historia está lleno de crímenes cometidos en nombre de Dios, y este es uno de los más espantosos, porque su eco aún flota en el aire, esperando ser escuchado por aquellos que se atreven a no mirar hacia otro lado. La confirmación final.
La prueba irrefutable que disipó cualquier atisbo de duda y sumió a Miquel en el corazón de la oscuridad, llegó en una de las últimas páginas del diario. Una página que había sido doblada meticulosamente por la mitad, y luego pegada a la anterior con una gota de cera de vela, como si el propio Fray Julián, en un último momento de lucidez, o de miedo ante la posteridad, hubiera sentido un atisbo de vergüenza, o un pavor profundo ante la crudeza de lo que había escrito. Con un cuidado infinito, como si estuviera realizando una microcirugía en el alma de un muerto, Miquel utilizó el vapor de una pequeña caldera en el laboratorio de restauración del archivo para ablandar la cera y despegar el papel quebradizo sin dañarlo. Debajo, con una caligrafía temblorosa pero inequívocamente clara, una mano que ya no era la del erudito sino la de un carnicero, encontró lo que parecía una receta, un listado de ingredientes fríamente detallado bajo un título, que era en sí mismo una blasfemia. Compositio pro incensum, expiationis, la receta para el incienso de la expiación. El corazón de Miquel se detuvo por un instante, un músculo helado en su pecho, mientras sus ojos recorrían la lista, cada palabra a un clavo hundiéndose en su fe. Para la correcta composición del incienso de la expiación, comenzaba la fórmula, con la precisión de un boticario, se tomarán 3 partes de olíbano puro de Saba, para que su humo eleve la plegaria hasta el trono del Altísimo. Se añadirán 2 partes de mirra de Esmirna, para honrar el amargo sacrificio que se ofrece. Y finalmente, se consagrará la mezcla con una parte de ceniza de hueso de infante no bautizado, para que su inocencia perdida purifique la sangre corrupta del oferente. La frase final resonó en el silencio absoluto del archivo como una blasfemia gritada en el interior de una catedral durante la consagración. Ceniza de hueso de infante. No era una metáfora teológica, no era el delirio de un loco escribiendo sin sentido, era una instrucción literal, la fórmula de un horror metódico, calculado y ritualizado. El horror no era solo que los mataran, sino que los deshumanizaran hasta el punto de convertirlos en un componente más de su liturgia privada, en polvo sagrado para ser devotamente inhalado por sus propios asesinos. La inocencia no era algo a proteger, sino un recurso a consumir. Una náusea violenta, ácida y amarga, ascendió por la garganta de Miquel, y tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no caer. El olor dulzón de la capilla, aquel aroma que se le había pegado a la ropa y a la memoria, cobró de repente un nuevo y espantoso significado. Ya no era el aroma del incienso viejo, ni de la putrefacción de la madera, ni de las flores muertas. Era el olor literal de la muerte, el fantasma olfativo de los niños incinerados, un hedor a grasa y hueso quemados con un fondo dulzón, que se había adherido a las piedras porosas, a la madera de los bancos, a la misma alma del edificio, y que se negaba a desaparecer después de más de un siglo. El humo dulce de la leyenda de su abuela no era una fantasía gótica, era el testimonio sensorial y preciso de un crimen abominable, el relato que los vecinos contaban sin entender su verdadero y macabro origen. Las víctimas no solo habían sido asesinadas y borradas del mundo, sino que habían sido convertidas en el aire mismo de la capilla, su última tumba, una atmósfera viciada que sus verdugos respiraban en busca de la salvación. La reconstrucción de la última noche, la de Íñigo, el último acólito, se formó en su mente con una claridad insoportable, una visión que era a la vez una deducción histórica y una experiencia visceral, como si los fantasmas del lugar le estuvieran proyectando sus recuerdos. Veía la capilla iluminada únicamente por la luz temblorosa de las velas, creando sombras danzantes que se retorcían en las paredes de piedra como almas en pena. Veía a Fray Julián, imponente en su hábito de monje, y a doña Inés, una figura rígida y oscura en su vestido de luto perpetuo, sus rostros impasibles, serenos, imbuidos de una certeza fanática que trascendía el bien y el mal. No había rastro de maldad en sus ojos, sino una piedad aterradora, la convicción absoluta de que estaban realizando un acto sagrado, un sacrificio necesario y doloroso para la supervivencia de su estirpe, una obra que su retorcido Dios no solo perdonaría, sino que demandaba activamente. Eran los sumos sacerdotes de su propia y monstruosa religión familiar. En la visión que asaltaba su mente, el último acólito, el pequeño Íñigo, era guiado hacia el altar por la mano de doña Inés. No había gritos, no había lucha, no había terror en los ojos del niño. Acostumbrado a la obediencia ciega y a la solemnidad del ritual, probablemente caminó con confianza, quizás incluso con una sensación de reverencia, creyendo que participaba en un honor especial.
El sonido dominante en la capilla no era el del miedo, sino el del canto monótono de salmos en latín, la voz grave y resonante de Fray Julián y el susurro agudo y constante de doña Inés, una letanía que envolvía el acto en un manto de santidad, anestesiando la realidad de la atrocidad que estaban a punto de cometer. El crepitar del fuego en el brasero oculto, ya encendido tras el retablo, se unía al coro como un tercer cantante. Un sonido que prometía calor y luz, y que en realidad era el preludio de la aniquilación total. La escena era de una calma espeluznante, la violencia no estaba en el gesto físico, sino en la absoluta y metódica perversión de su significado, en la transformación de un acto de fe en un acto de canibalismo espiritual. El padre Miquel, de pie solo en medio de la capilla en ruinas, en el presente, sintió el peso de esa visión como si la estuviera presenciando en directo, el frío de la piedra penetrando en sus huesos. El aire gélido parecía más denso que nunca, cargado con los ecos de aquellos cantos sacrílegos y el llanto silencioso y nunca emitido de un niño traicionado por las mismas personas que debían protegerlo. Sacó de su bolsillo el pequeño diario de cuero, cuyas páginas ya se sabía de memoria, y con una voz temblorosa que se quebraba en el silencio opresivo, leyó en voz alta el pasaje final, la última entrada de Fray Julián, escrita meses después de la desaparición del último acólito. La sangre sigue impura, mi hermana no concibe, Dios no ha escuchado, el triple sacrificio ha sido en vano, nos ha abandonado en nuestra más profunda devoción. Solo queda el silencio. La desesperación final del monje, la constatación de su fracaso teológico y biológico, no trajo a Miquel ningún consuelo, ninguna sensación de justicia poética. Solo subrayó la inutilidad abyecta y la crueldad sin sentido de todo lo que habían hecho. En ese preciso momento, el peso acumulado de la verdad lo aplastó, no solo intelectualmente, como un puzzle resuelto, sino física y espiritualmente, como una losa de sepulcro. Se dobló sobre sí mismo, apoyando las manos en las rodillas, respirando con dificultad, jadeando como si el aire de la capilla, aquel aire cargado de cenizas y secretos, estuviera tratando activamente de ahogarlo. El conocimiento se había convertido en una carga física insoportable. Él era ahora el único custodio vivo de la historia real de Javier, Mateo e Íñigo, el único que podía dar testimonio de su horror. Su fe, hasta entonces una estructura sólida y ordenada, construida sobre la lógica de la teología y la belleza de la tradición, se agrietó profundamente, mostrando un abismo oscuro en su interior. Comprendió con una claridad brutal, que el mal no siempre es una fuerza externa que asalta los muros de la Iglesia, sino que a menudo nace en su mismo corazón, gestado en la oscuridad de la desesperación, alimentado por la soberbia, y amparado por una fe que ha perdido de vista la compasión y la humanidad. Días después, con el alma todavía en carne viva, presentó un informe detallado y extremadamente cauto a sus superiores en la diócesis de Pamplona. Adjuntó transcripciones cuidadosamente seleccionadas del diario, copias de los registros parroquiales y del artículo del periódico, y su conclusión devastadora. Esperaba una reacción de horror, de incredulidad, quizás la orden inmediata de realizar un exorcismo en la capilla, de consagrar de nuevo el lugar profanado, de dar a los niños un entierro digno, aunque solo fuera simbólico, con una placa que recordara sus nombres. La respuesta que recibió fue un silencio administrativo, denso y prolongado, seguido de una citación a una reunión a puerta cerrada con el obispo y su consejo. La decisión fue rápida, pragmática y heladora en su lógica institucional. El secreto debía ser mantenido a toda. Con la verdad a punto de desvelarse, oculta bajo una fina capa de papel y cera, el padre Miquel sintió cómo el aire del archivo diocesano se enrarecía, volviéndose tan denso y pesado como el de la propia capilla sellada. El mundo exterior con sus ruidos de ciudad y su luz diurna se había desvanecido por completo, dejando solo el silencio monástico de la sala de lectura, un silencio que ya no era pacífico sino expectante, cargado de una tensión casi eléctrica. Sostenía el pequeño diario de Fray Julián con una reverencia que ahora le parecía obscena, sus dedos trazando el contorno de la página adherida, una anomalía en un libro por lo demás meticulosamente ordenado, incluso en su locura. Sabía, con una certeza que le helaba la médula, que aquella hoja doblada no era un error, ni un accidente del tiempo, era un sagrario, un tabernáculo de papel que guardaba la reliquia más oscura, la confesión final que el propio autor había intentado ocultar de sí mismo, o quizás, del mismísimo ojo de Dios. La pequeña caldera de restauración zumbaba suavemente en la esquina,
emitiendo un hilo de vapor puro, una herramienta de resurrección para documentos moribundos que estaba a punto de convertirse en la llave de una tumba. Cada uno de sus movimientos era deliberado, lento, el de un cirujano a punto de realizar una incisión en un cuerpo que podría contener tanto un milagro como una plaga. El vapor, un aliento blanco y cálido, besó la superficie del papel antiguo. Miquel observó, conteniendo la respiración, cómo la cera de vela, amarillenta y frágil por el paso de un siglo, comenzaba a ablandarse, perdiendo su rigidez de sello. La vio transmutarse de un sólido opaco a una mancha translúcida, liberando el papel que había mantenido cautivo durante más de 100 años. Con la punta de una pinza de precisión, levantó con infinita delicadeza la esquina de la hoja. El papel se resistió con un susurro seco, el sonido de un secreto que se niega a morir. Poco a poco, milímetro a milímetro, la página se despegó de su lecho, revelando la caligrafía oculta debajo. No era la escritura febril y angulosa de las últimas entradas, sino una letra sorprendentemente calmada, metódica, la de un erudito o un boticario anotando una fórmula. Y en la parte superior, un título en un latín impecable, cuya solemnidad contrastaba brutalmente con el horror que estaba a punto de desatar. Compositio pro incensum expiationis. La composición para el incienso de la expiación. Las palabras, que en otro contexto habrían sonado a pura liturgia, resonaron en la mente de Miquel como el título de un grimorio prohibido, el encabezado de un pacto firmado con la sangre de otros. Sus ojos devoraron la lista de ingredientes, una letanía que comenzaba en el terreno de lo sagrado para descender en picado al abismo de lo profano. Para la correcta composición del incienso de la expiación, leyó, su mente traduciendo automáticamente el latín, se tomarán 3 partes de olíbano puro de Saba, para que su humo eleve la plegaria hasta el trono del Altísimo. Una imagen de humo blanco y aromático llenando una catedral acudió a su mente, un olor familiar y reconfortante. Se añadirán 2 partes de mirra de Esmirna, para honrar el amargo sacrificio que se ofrece. La mirra, el aroma de los ritos funerarios, de la unción de los muertos, añadió una nota sombría pero aún comprensible dentro de la teología del sufrimiento. Y entonces, la línea final. La línea que rompió el mundo. Y finalmente, se consagrará la mezcla con una parte de ceniza de hueso de infante no bautizado, para que su inocencia perdida purifique la sangre corrupta del oferente. La frase no entró en su cerebro, lo atravesó. No fue un pensamiento, fue una herida. Ceniza de hueso de infante. Las palabras quedaron flotando en el silencio, despojadas de todo significado teológico, convertidas en la descripción literal de un acto de una monstruosidad inimaginable. Una oleada de náusea, violenta y ácida, ascendió desde lo más profundo de su ser, quemándole la garganta. Tuvo que aferrarse con fuerza al borde de la pesada mesa de roble para no derrumbarse. El aire del archivo, antes un refugio, ahora le parecía viciado, irrespirable. Cerró los ojos con fuerza, pero la imagen de la receta estaba grabada a fuego en el interior de sus párpados. Y con la imagen vino el olor. Aquel rastro dulzón y enfermizo que había percibido en la capilla, el aroma que se le había pegado a la ropa y a la memoria, regresó con una intensidad abrumadora, como si el propio diario lo estuviera exhalando en ese preciso instante. La conexión, antes una sospecha, se convirtió en una certeza física y sensorial que lo sacudió por completo. No era el olor a moho, ni a flores podridas, ni a incienso viejo. Era el olor a grasa humana quemada, a hueso calcinado, el fantasma olfativo de los cuerpos de Javier, Mateo e Íñigo, un hedor que se había impregnado en cada piedra y cada viga de la capilla, y que ahora, a través de aquel libro maldito, había llegado hasta él para contarle la verdad en el único lenguaje que los muertos pueden usar. El de la podredumbre. El pequeño diario de cuero negro se le escurrió de las manos, que de repente se habían vuelto torpes y ajenas. Cayó al suelo de madera pulida del archivo con un golpe sordo y seco, un sonido pequeño y vulgar que pareció una profanación en aquel templo del silencio. El libro quedó abierto por la página de la receta, una boca muda que gritaba su abominación al techo abovedado. Miquel se quedó mirando sus propias manos, las manos de un sacerdote, unas manos consagradas para bendecir, para absolver, para sostener el cuerpo de Cristo. Y esas mismas manos habían sostenido aquel testamento del infierno,
Habían tocado la piel que envolvía la crónica de la aniquilación de 3 niños. Sintió una oleada de contaminación, un frío espiritual que ninguna confesión podría lavar. Se sentía manchado, no solo por el conocimiento, sino por el simple contacto físico con la prueba de un mal tan puro y tan metódico, que desafiaba su comprensión de la naturaleza humana y de la fe que había jurado defender. Se sentía como un cómplice que llega un siglo tarde al lugar del crimen. La voz de su abuela resonó en su memoria, no como un recuerdo cálido de la infancia, sino como el eco de una profecía ignorada. La leyenda del humo dulce, aquel cuento susurrado en las noches de invierno para asustarlo, se despojó de toda su pátina folclórica, para revelarse como una crónica literal, un reportaje sensorial transmitido de generación en generación. «Huele a pena y a hueso quemado», le decía ella. Y él, un niño, se reía de la macabra poesía de la frase. Ahora comprendía que no había poesía alguna. Era la descripción más precisa y desgarradora posible. El humo que los vecinos olían no era una emanación del infierno, sino algo mucho peor. Era el resultado de un proceso químico y teológico, la sublimación de la inocencia en un aerosol de expiación. Cada pieza del rompecabezas encajó en su sitio con un chasquido seco y brutal. El informe policial indiferente, la nota en el periódico sobre las quejas de los vecinos, la maldición genética de los de Arista, y, ahora, la fórmula de su salvación blasfema. El cuadro completo era una obra maestra de la depravación humana disfrazada de acto de fe. Su mente, en un intento desesperado por comprender, se desplazó hacia los perpetradores, Fray Julián y su hermana doña Inés. Se esforzó por imaginarlos no como los monstruos de un cuento gótico, sino como ellos debieron de haberse visto a sí mismos, como figuras trágicas, piadosas, acorraladas por un destino cruel y dispuestas a un sacrificio supremo por la supervivencia de su linaje. Y esa fue la revelación más aterradora de todas. El verdadero horror no residía en la maldad de sus actos, sino en la absoluta y devota convicción con la que los llevaron a cabo. No había duda en las páginas del diario, solo una lógica teológica retorcida, y una desesperación que había suplantado a la moral. Estaban convencidos de que estaban negociando con Dios en sus propios términos, ofreciéndole un sacrificio de sangre para purificar la suya, una transacción tan antigua como la propia religión. Eran a la vez víctimas de su propia soberbia y verdugos de una inocencia que consideraban un mero instrumento para sus fines sagrados. El diario de Fray Julián era el mapa de un descenso al infierno personal. Miquel podía trazar, página a página, la metamorfosis de un alma, desde el erudito ortodoxo que citaba a los padres de la Iglesia, hasta el teólogo herético que redescubría ritos paganos y los fusionaba con la liturgia cristiana. El monje había retorcido las sagradas escrituras hasta que confesaron lo que él necesitaba oír. Encontró justificaciones para el sacrificio humano en las historias del Antiguo Testamento, vio en la sangre de los inocentes un poder purificador que la Iglesia había olvidado o suprimido. No se veía a sí mismo como un asesino, sino como un Abraham dispuesto a sacrificar no a su propio hijo, sino a los hijos de nadie, a los anónimos, a los que no dejarían un vacío en el mundo. Su locura no era la de un hombre que había perdido la fe, sino la de un hombre cuya fe se había vuelto tan inmensa y tan egoísta que había devorado por completo su humanidad, convirtiéndolo en un monstruo que rezaba antes de matar, y junto a él, doña Inés. Ella no era una simple cómplice arrastrada por la locura de su hermano. El diario la mencionaba con reverencia, como la sacerdotisa del linaje, la guardiana de la sangre. Miquel la imaginó, una figura enlutada y austera, cuyo dolor por la pérdida de sus propios hijos se había agriado hasta convertirse en una determinación de acero. Era la desesperación de la madre convertida en una fuerza monstruosa. Él la veía participando activamente en el ritual, su voz uniéndose a la de su hermano en los cantos sacrílegos, sus manos ayudando a preparar el altar, sus ojos fijos en el fuego purificador sin un atisbo de duda. El principio femenino, el arquetipo de la creación y el cuidado, había sido pervertido en ella hasta convertirse en su opuesto, una fuerza devoradora, una matriz estéril que necesitaba consumir la vida de otros niños para poder albergar una nueva. Era la encarnación de una piedad que había perdido por completo la compasión. La reconstrucción mental de los hechos comenzó, imparable y vívida, asaltando la mente de Miquel. Primero, Javier, el primer acólito, el primer cordero sin mancha.
Miquel lo imaginó, un niño de la inclusa, quizás de 8 o 9 años, agradecido por tener un techo y comida caliente, ansioso por complacer a sus benefactores. La capilla, por la noche, se le apareció a Miquel con una claridad insoportable. El aire frío del otoño navarro colándose por las grietas, el olor a cera de abeja y a piedra húmeda, las sombras proyectadas por las velas danzando en los muros como espectros. Fray Julián y doña Inés, con sus rostros serenos, llamando al niño al altar para una oración especial. La confianza en los ojos del pequeño, su reverencia al acercarse al lugar sagrado, sin saber que el altar se había convertido en una piedra de sacrificios, y que las figuras que admiraba eran sus verdugos. El silencio de la calle empedrada fuera, ajena al horror que se estaba gestando en la casa de Dios. El ritual, tal como lo infería de las crípticas anotaciones del diario, debió de ser una parodia metódica y solemne de la propia misa. Las mismas vestiduras, los mismos gestos, las mismas palabras en latín, pero vaciadas de su significado sagrado y rellenadas con una intención abominable. La consagración del niño, quizás con un vino drogado para asegurar su docilidad, para ahogar cualquier posible grito que pudiera alertar al mundo exterior. El momento de la traición final, rápido, silencioso, un acto de violencia clínica envuelto en el murmullo de las oraciones. Miquel se estremeció al pensar en la ausencia de lucha, en el silencio que debió de seguir al acto. Un silencio que no era de paz, sino de aniquilación, el silencio absoluto de una vida joven extinguida antes de que tuviera tiempo de comprender su propio final. La capilla no había sido testigo de una lucha, sino de una entrega, la más perversa de todas. Luego, el brasero oculto. La descripción de Fray Julián era precisa, casi arquitectónica. Un horno de hierro forjado, pequeño pero eficiente, instalado en un nicho secreto tras el pesado retablo de madera dorada. Miquel lo visualizó, el panel deslizándose sin ruido, revelando la boca oscura del horno. El rugido del fuego cobrando vida en las entrañas de la capilla. Un corazón de infierno latiendo en el centro mismo de la casa de Dios. El acto de la cremación metódico y desapasionado, como si se tratara de deshacerse de un objeto impuro. La transformación de un niño, con su rostro, sus sueños y sus miedos, en un puñado de materia anónima, en un componente químico para un rito desesperado. El olor dulzón y nauseabundo llenando el espacio sagrado, una blasfemia olfativa que se adhería a las paredes y se negaba a desaparecer. Y después, el acto más frío de todos, la recolección de las cenizas. Miquel imaginó a Fray Julián, el monje erudito, con las manos manchadas de hollín, actuando como un químico de la muerte. El tamizado cuidadoso para separar los fragmentos de hueso más grandes, la molienda en un mortero de piedra, hasta obtener un polvo fino y grisáceo. El pesado de la cantidad exacta, una parte, como indicaba la receta, la mezcla solemne con las resinas de olíbano y mirra en un cuenco de plata. La creación del incensum expiationis, el producto final de su teología monstruosa, un incienso que no contenía solo especias exóticas, sino la esencia misma de una vida robada, el polvo de una inocencia aniquilada, cada grano de aquella mezcla era un grito silenciado. La primera quema del incienso. Fray Julián y doña Inés, solos en la capilla, arrodillados ante el altar después de que el crimen se hubiera consumado, y sus pruebas físicas hubieran sido reducidas a polvo. El monje colocando los granos de la mezcla sacrílega sobre las brasas de un incensario. El humo comenzando a ascender, espeso, pesado, de un color grisáceo y con un aroma empalagoso y penetrante. Y ellos dos, respirándolo profundamente, con los ojos cerrados en un éxtasis de oración, creyendo que estaban inhalando la salvación de su linaje, la purificación de su sangre, la respuesta de Dios a su devoción extrema. Estaban, en realidad, respirando los restos de su víctima, en un acto de canibalismo espiritual tan profundo y perverso, que desafiaba cualquier categoría del pecado. Pero la sangre siguió impura, la cura milagrosa no llegó, y el ciclo se repitió. Unas semanas después Miquel sintió el peso de la normalización del horror. El segundo sacrificio debió de ser más fácil, la conciencia ya cauterizada por el primero, la febril esperanza dando paso a una determinación más fría y metódica. La capilla, que ya había probado la sangre, esperaba a su siguiente víctima.
La vida en la mansión de Arista continuaba con su fachada de piedad y reclusión, mientras en el corazón de su hogar, la maquinaria del ritual se ponía en marcha de nuevo. La selección, la preparación, la consagración al fuego. La desesperación de los hermanos de Arista debió de crecer con cada fracaso. Pero en lugar de abandonar su camino herético, se aferraron a él con más fuerza, convencidos de que el fallo no estaba en el rito, sino en que la ofrenda aún no había sido suficiente para aplacar a su dios sediento. Y finalmente Íñigo, el más pequeño, el último acólito, la última esperanza. El ritual para entonces ya debía de ser una rutina macabra, una liturgia oscura perfeccionada a través de la repetición. Miquel se preguntó si, para el tercer sacrificio, quedaba algún atisbo de duda, algún remordimiento en los corazones de Fray Julián y doña Inés. El diario sugería que no. Solo una creciente mezcla de fanatismo y una desesperación que bordeaba la locura. La capilla, para entonces, debía de estar saturada de muerte, el silencio en su interior ya no era la ausencia de sonido, sino una presencia tangible, pesada, opresiva, el silencio acumulado de 3 almas infantiles que se habían desvanecido dentro de sus muros, absorbidas por la piedra y el aire viciado. Miquel, de vuelta en el presente, de vuelta en el archivo, se sentía como si emergiera de una inmersión en las aguas más profundas y oscuras del tiempo. La reconstrucción mental lo había dejado exhausto, temblando, con el alma en carne viva. Ya no era un mero archivero descifrando un documento antiguo. Se sentía como un testigo, un confesor póstumo, un accesorio después del hecho. La carga de ser el único conocedor de la verdad completa era un peso físico que le oprimía el pecho. Su fe, la columna vertebral de su vida, estaba siendo sometida a una prueba que no era de duda sino de certeza. La certeza de un mal absoluto que se había gestado en el corazón mismo de lo que él consideraba sagrado. El conocimiento no lo había liberado, lo había encarcelado junto a las almas de aquellos niños. Impulsado por una necesidad que no podía explicar, una necesidad de confrontar la realidad física del horror que había descubierto, regresó a la capilla de las ánimas afligidas. Ahora, armado con la verdad completa, el lugar se le antojaba completamente diferente. Ya no era una simple ruina abandonada, era un escenario, un mausoleo, una tumba profanada. Cada sombra en los rincones parecía ocultar una figura, cada mancha de humedad en la pared parecía el rastro de una lágrima o de sangre, cada corriente de aire frío que se colaba por las vidrieras rotas era un susurro. Podía casi verlos, las figuras severas de Fray Julián y doña Inés arrodilladas en oración, y las pequeñas siluetas de los acólitos moviéndose en la penumbra. Podía casi escuchar el eco fantasma de un coro infantil cantando en latín, una melodía que se apagaba abruptamente. Con el corazón martilleándole en el pecho, se dirigió directamente hacia el altar mayor. El diario de Fray Julián era su mapa. Ignoró los cálices y los candelabros, los objetos de su inventario original, que ahora le parecían triviales y sin importancia. Su objetivo era otro. Se deslizó detrás del pesado retablo de madera, en el estrecho espacio que lo separaba del muro del ábside. La oscuridad era casi total, y el aire allí era aún más frío, y olía a polvo antiguo, y a algo más, a hollín, a ceniza fría. Pasó las manos por la superficie de madera tallada del reverso del retablo, buscando la costura, el mecanismo secreto que el monje había descrito con tanto detalle. El miedo y una mórbida curiosidad se entrelazaban en su interior, una parte de él deseando encontrar la prueba, y otra rezando para que todo hubiera sido solo el delirio de un loco. Sus dedos, entrenados para detectar las más mínimas irregularidades en el papel y el pergamino, encontraron una sección del panel de madera que no encajaba a la perfección, una línea de unión casi imperceptible cubierta por el polvo de un siglo. No había tirador ni cerradura. Siguiendo una intuición basada en la descripción del diario, aplicó presión en un punto concreto. Hubo un chasquido sordo, el sonido de un mecanismo de madera largo tiempo dormido que volvía a la vida. Una sección del panel se hundió ligeramente y luego se deslizó hacia un lado con un quejido agónico, revelando una abertura oscura y rectangular en la pared, una boca negra que exhaló una bocanada de aire viciado, estancado, un aliento de tumba que trajo consigo, de forma inequívoca, el faint, sweet smell, el olor del humo dulce. Encendió la linterna de su teléfono móvil y apuntó el haz de luz hacia el interior de la cavidad. No era un espacio grande, apenas un nicho de poco más de 1 metro de profundidad.
Las paredes de piedra estaban completamente ennegrecidas por una gruesa capa de hollín, un hollín grasiento que brillaba débilmente bajo la luz. Y en el centro, como el esqueleto de un animal prehistórico, se encontraban los restos oxidados y corroídos del brasero de hierro forjado. Era real. La prueba física, irrefutable, del delirio de Fray Julián. El corazón de la maquinaria del horror. Y entonces, su haz de luz se posó en el suelo del nicho, cubierto por una gruesa capa de polvo, escombros y ceniza fría. Y allí, mezclado con la suciedad de un siglo, vio algo que le hizo contener el aliento. Cayó de rodillas en el suelo sucio de la capilla, sin importarle el polvo ni el frío, se inclinó hacia la abertura, acercando la luz de su teléfono lo más posible. Allí, entre la ceniza y la tierra, brillaban con una blancura fantasmal docenas de pequeños fragmentos. Eran minúsculos, porosos, inconfundibles. Fragmentos de hueso que no habían sido completamente consumidos por el fuego, que habían sobrevivido a la cremación y al paso del tiempo. Pudo distinguir la curva delicada de lo que parecía un fragmento de costilla, la forma inconfundible de una pequeña vértebra, trozos de un cráneo tan fino como la cáscara de un huevo. La evidencia ya no estaba en las páginas de un diario. Estaba allí, a sus pies. La prueba material de 3 vidas infantiles reducidas a escombros. Con las manos temblando, sacó el diario una vez más, y, a la luz de la linterna, buscó la última entrada de Fray Julián, escrita meses después del último sacrificio. Las palabras, que en el archivo le habían parecido trágicas, ahora, frente a los restos de las víctimas, se le antojaban la más cruel de las ironías. La sangre sigue impura. Mi hermana no concibe. Dios no ha escuchado. El triple sacrificio ha sido en vano. Nos ha abandonado en nuestra más profunda devoción. Solo queda el silencio. La tragedia no era solo el asesinato, sino su absoluta y rotunda inutilidad. Javier, Mateo e Íñigo no murieron para salvar un linaje, ni como parte de un pacto. La tragedia no era solo el asesinato, sino su absoluta y rotunda inutilidad. Javier, Mateo e Íñigo no murieron para salvar un linaje, ni como parte de un pacto con un Dios retorcido. Murieron por nada, por una fantasía teológica que se derrumbó sobre sí misma, dejando tras de sí solo un puñado de huesos calcinados, y el silencio aplastante de la decepción de un loco. Miquel, arrodillado ante los restos, sintió una oleada de un dolor tan puro y tan profundo que le robó el aliento. Ya no era un archivero, ni siquiera un sacerdote. Era un doliente, el único doliente que aquellos niños habían tenido jamás. En el haz de luz de su linterna, el polvo danzaba como si fueran las propias almas de los niños, liberadas por un instante de su prisión de ceniza, girando en un último y silencioso requiem antes de volver a posarse en la oscuridad. El frío del suelo de piedra se filtró a través de la tela de su pantalón, un frío que parecía emanar de los propios huesos de la tierra, como si el mal que se había cometido allí hubiera congelado el lugar para siempre. Permaneció inmóvil durante un tiempo que no pudo medir, escuchando el latido de su propio corazón en el silencio absoluto, un tambor solitario en una catedral de horror y olvido. La vuelta al mundo de los vivos fue un proceso lento y doloroso, como el de un buzo que asciende demasiado rápido desde una profundidad abisal. Miquel salió de la capilla parpadeando contra la luz gris de la tarde pamplonesa, sintiéndose un extraño en su propia piel, un fantasma que caminaba entre gente que ignoraba el abismo que se escondía a pocos metros de sus vidas cotidianas. El informe que redactó en los días siguientes no fue un simple documento administrativo, fue una confesión, un exorcismo y una elegía. Cada palabra que tecleaba en su vieja máquina de escribir parecía pesar una tonelada, cada frase era un intento de traducir un horror indecible al lenguaje burocrático de la Iglesia. Luchaba por mantener la objetividad del archivero, pero la emoción cruda se filtraba en cada línea, la descripción del diario, la transcripción de la receta, el relato del hallazgo del brasero y los fragmentos de hueso. Se sentía como si estuviera profanando la memoria de los niños una vez más, reduciendo su aniquilación a un anexo en un expediente que sería enterrado en un archivo. Pasó noches en vela, con el olor fantasma del humo dulzón impregnando su estudio, releyendo sus propias palabras y preguntándose si la verdad, una vez desenterrada, podría hacer algo más que causar más dolor. La reunión con el obispo y su consejo tuvo lugar en una sala del palacio episcopal forrada de madera oscura y retratos de prelados muertos, cuyos ojos pintados parecían juzgarlo desde las sombras.
El aire olía a cera de suelo, a papel viejo, y a la autoridad incuestionable de los siglos. Mikkel, con su sotana negra y su rostro pálido y demacrado, parecía un cuervo herido en una jaula de leones dormidos. Expuso sus hallazgos con una voz monótona y controlada, dejando que los hechos hablaran por sí mismos, colocando sobre la mesa de caoba pulida las transcripciones del diario como si fueran las propias reliquias del mal. Cuando terminó, un silencio espeso y pesado, más opresivo que el de la propia capilla, descendió sobre la sala. El obispo, un hombre anciano con unas manos finas y translúcidas, no mostró horror, ni siquiera sorpresa. Su rostro era una máscara de prudencia y cálculo. Se intercambiaron miradas entre los miembros del consejo, miradas que hablaban un lenguaje de poder y preservación que Mikkel no podía, o no quería, entender. La discusión que siguió no fue sobre justicia, ni sobre expiación, ni sobre el descanso de las almas de 3 niños inocentes. Fue sobre el escándalo, sobre la fe de los fieles, sobre el daño irreparable que una revelación de tal magnitud causaría a la reputación de la Iglesia, y a la memoria de una de las familias más nobles de Navarra. La decisión fue unánime, pragmática y brutal como el filo de una guillotina. El secreto debía ser preservado. La verdad era un tumor demasiado maligno para ser extirpado, solo podía ser contenido. La capilla no sería demolida, pues la demolición implicaría excavaciones, y las excavaciones podrían desenterrar pruebas que hablaran un lenguaje más claro que el de un diario perdido. No, la capilla de las ánimas afligidas sería sellada para siempre. El mal no sería purgado con agua bendita y oraciones, sería enterrado de nuevo, esta vez bajo el sello oficial y el silencio cómplice de la propia Iglesia. Días después, Mikkel observó desde la distancia, oculto en el anonimato de la calle, cómo un equipo de obreros, supervisados por un discreto funcionario de la diócesis, ejecutaba la sentencia. El sonido de los martillos tapiando las ventanas desde el interior resonó en la calle como los clavos de un ataúd. El chirrido del metal contra la piedra mientras instalaban una gruesa cadena de hierro en la puerta principal fue el último lamento del edificio. Finalmente el siseo de la soldadura, que selló el último eslabón, fue el punto final de la historia, una cicatriz de fuego que garantizaba que la tumba permanecería cerrada. Para el padre Mikkel, sin embargo, la tumba se había abierto en su interior. La vida nunca volvió a ser la misma. El olor a incienso durante la misa, que antes era para él el aroma de lo sagrado, el aliento mismo de Dios, ahora le provocaban náuseas y una oleada de pánico frío, transportándolo instantáneamente a la oscuridad de la capilla. En sus pesadillas, oía el sonido cristalino de un coro infantil cantando salmos en latín, pero las voces se iban apagando lentamente, una a una, ahogadas por un humo espeso y dulzón, hasta que solo quedaba un silencio aterrador que lo despertaba bañado en sudor. Su fe no se rompió, pero se agrietó de forma irreparable. Se transformó en algo más sombrío, más complejo, dolorosamente consciente de la oscuridad abismal que puede anidar en el corazón de lo que se considera más sagrado. El mundo ya no era un lugar de certezas teológicas, sino un vasto archivo de horrores esperando a ser catalogados, y él, su único y solitario archivero. El secreto que se le obligó a guardar se convirtió en su penitencia, una reliquia invisible que pesaba más que cualquier cruz. La capilla sigue en pie hoy en día, un diente podrido en la encía del casco antiguo de Pamplona, un monumento silencioso a un crimen sin nombre. Las cadenas en su puerta están cubiertas de un óxido profundo, del color de la sangre seca, pero se mantienen firmes, desafiando al tiempo y a la curiosidad. Los vecinos, sin saber la verdad completa, siguen evitando esa parte de la calle al anochecer, movidos por una memoria instintiva del lugar, un no sé qué, que les eriza la piel y les hace apresurar el paso. Y en los rincones digitales del folclor moderno, en foros de Internet sobre leyendas urbanas de la ciudad, la historia del humo dulce sobrevive, mutada pero persistente. Todavía hay testimonios esporádicos de gente joven que, en las noches frías de invierno, jura haber percibido un olor extrañamente dulce y nauseabundo flotando cerca de la puerta sellada. Otros afirman, con la convicción de quien ha atisbado el otro lado, haber escuchado el eco fantasma de un coro infantil donde solo debería haber silencio y olvido. No saben cuán cerca están de la verdad. No saben que no son fantasmas lo que oyen, sino el eco eterno de 3 vidas que fueron convertidas en aire, y cuyo único mausoleo es la atmósfera viciada de una capilla que se niega a morir del todo.
Has escuchado la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Inscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido. El caso de la Capilla de las Ánimas Afligidas no es solo una historia de 1879. Es un recordatorio de que los lugares guardan memoria, y que el aire que respiramos puede estar lleno de historias que esperan ser contadas, o de gritos que nunca fueron escuchados. La pregunta que queda flotando, tan persistente como el olor a incienso y hueso, no es si los niños desaparecieron, sino si alguna vez se fueron del todo. Quizás siguen allí, en el polvo, en el silencio, en el aire sellado tras la puerta encadenada, esperando a que alguien, alguna vez diga sus nombres en voz alta, y los recuerde no como víctimas de una leyenda, sino como los niños que fueron. Javier, Mateo e Íñigo. Y su historia, ahora, te pertenece.